Ayer asistí a un entierro de una joven de 15 años. La encontraron en su habitación y se había suicidado, se había ahorcado. Y es algo increíble, ¿no?, que uno en su juventud pueda pensar en esa idea, pero es algo que ocurre. He conocido a varias personas que han tomado esa decisión. La joven de ayer no la conocía personalmente, pero sí que conocemos a personas allegadas a esta joven. Un pastor me comentó y me dijo que había una vez un joven que le llamó a las 5 de la mañana, no sé si eran las 4 o las 5 de la mañana, dijo: por favor, tenemos que hablar, que estoy desesperado. Y él contestó: bueno, mira la hora que es, o sea, nos vemos en 4 o 5 horas, tomamos un desayuno y hablamos. Pero nunca llegó el desayuno. Entre medias había decidido quitarse la vida. Y este hombre me comentaba que ese rostro, esa voz, la tiene siempre presente en su memoria, y eso ya ocurrió hace más de 30 años. Y seguro que habremos oído o habremos conocido a personas que han tomado esa decisión. Y ocurre también dentro del campo cristiano, desgraciadamente. Y ahora, pues, con Adriana nos estaba comentando ayer de estadísticas y de números. Y en España el suicidio juvenil de menores de 25 años se ha triplicado en estos últimos años. Entonces, es algo alarmante. Hay más muertes de los jóvenes de vuestra edad y un poco más por suicidios que por accidentes de tráfico. Y no se habla tanto, ¿no?, en los medios. Pero sí se habla de los que mueren por accidente. O, si se mencionan esas muertes, pues hay frases sutiles. Por ejemplo, murió en su casa, en un viaje de excursión, pero no explican realmente por qué murió o cómo murió, para no alarmar demasiado a la sociedad. Pero es algo que ocurre. Y hoy en día, pues, es como una moda, ¿no? O sea, si un influencer lo hace, los seguidores de esa persona dicen: pues mira, yo que seguía a esta persona y ha decidido hacer eso, pues ¿por qué no? A lo mejor esta es la solución a mi vida. Y acorto mi vida, acorto mi sufrimiento y se acabó. Y lo que es increíble que los hay que se graban. Se graban. ¿Conocéis el programa del TikTok, no? Pues se graban pegándose un tiro, se graban ahorcándose, y uno lo ve y dice: jolín, menudo trucaje, ¿no? Qué bien lo ha hecho. Pero no son trucos, es verdad. Se matan en directo, se filman. Y muchas veces, pues, las personas que deciden hacerlo, lo había dicho una vez de pasada, es difícil detectar las señales de que puede ocurrir eso. Aunque uno esté rodeado de personas, una persona puede estar rodeado de muchas personas y que te den mucho cariño incluso, pero uno puede vivir en su propia isla. Entonces, los que más pueden tener esa tendencia de quitarse la vida son las personas más introvertidas, las que se comen todo con patatas fritas, las que no hablan, las que no expresan sus sentimientos, las que no expresan por lo que están pasando. Entonces, trata de hacer un repaso de las personas que te rodean. Y si hay algún conocido en tu escuela, en tu instituto, de que se aísla de los demás, de que no habla con nadie, ves, porque tú tienes una respuesta para aportarle. Pínchalo, pincha esa burbuja, hasta que hable, hazte amigo o amiga de esa persona. O incluso, si esa idea ha pasado por la mente de alguien aquí presente, tenéis aquí
herramientas, personas que están dispuestas a escucharos, a ayudaros y sobre todo que Dios es la respuesta. Y habéis oído hablar de Dios en cantidad y Él es vida, Él no es muerte. Y entonces cuando a veces la persona mire el horizonte y se va nublando su visión de lo que es real, se va encerrando en sí mismo, y opaca la visión de lo que es real. Y termina mirando su propio ombligo, lo que le pasa, cómo se siente, y etcétera. Y se olvida de toda la realidad que lo rodea. Y eso es gravísimo, porque te sacas fuera de contexto y vives en una burbuja que no es real. En eso te basas en cómo te sientes, en tu depresión, en tu sentimiento de soledad o en la sensación de que no le importas a nadie. Y eso son mentiras diabólicas, es un engaño del enemigo. En esta sociedad donde justamente se está rompiendo los valores, en la sociedad donde da igual si eres hombre o mujer, donde no hay valores firmes, donde no hay identidad firme que se está inyectando en los jóvenes, pues hay mucha inestabilidad en cuanto a la identidad. Hay mucha inestabilidad en cuanto a proyectos de futuro, en cuanto a ilusión de futuro. Yo no sé si os pregunto, ¿qué proyectos tienes de futuro, Juan? ¿Tienes alguna idea respecto a tu futuro? ¿Algo te hace ilusión? ¿Zuli? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿No sabes? ¿Sabes? Está escrito en la Biblia que mi pueblo perece por falta de visión. Y es importante que tengáis una visión, algo claro de lo que queréis hacer en el futuro, aunque eso no se cumpla, pero sí decir, yo quiero ir hacia esa dirección. Y voy a meter todo mi empeño, mi esfuerzo para poder llegar a ese resultado que quiero. Es verdad que luego hay el plan B, el plan C y hay inconvenientes imprevistos que ocurren en la vida. Pero es importante que sepas hacia dónde vas. ¿Qué es lo que quieres con tu vida? Porque si solo vives el día a día, lo de hoy, pues tu vida es monótona porque no sabes qué vas a hacer, qué será de ti el mañana. Nadie sabe lo que será de nosotros el día de mañana. Pero es importante que uno tenga objetivos, que uno tenga proyectos, ¿vale? Hacia el más allá. Hoy en día la juventud no aguanta la frustración. Quiere las cosas enseguida, ¿vale? Yo quiero esto ya. Y como no aguanto la frustración, pues entonces puedo hacer una barbaridad. Hay un versículo en Éxodo 20:13, que es un mandamiento, 2 palabras: no matarás. Y no matarás no solo tiene que ver con tu prójimo, ¿verdad? No es cuestión de ir con tu arco, con una ametralladora, sino que también incluye a uno mismo. Es algo que Dios desaprueba completamente. Para Dios la vida es sagrada. ¿Cuántas veces vivimos en esta vida? Solo una. No hay reencarnación, ¿vale? No. O sea, el día que uno decide acabar con su vida, se acabó. Es que ya no puedes solucionar nada, ya no puedes arreglar nada respecto a las personas que te rodean, a las personas que dejas. Y no es la solución, ¿sabéis por qué? Porque ahí no se acaba todo. Porque sigues viviendo. Es cuando estarás más vivo que nunca. En el más allá, tu alma sigue presente. Y no solo que sigue consciente, sino que tendrás en la conciencia el motivo que te empujó a suicidarte. Es decir, yo sé que me he matado por eso. Y eso seguirá presente en la eternidad. Y por eso hay que arreglar las cosas aquí, en vida, hay que hablar. Así que no te encierres en tu cuarto, no te escapes con la Play, no te escapes con el YouTube, los vídeos, el TikTok, el Instagram. No trates de vivir una vida por procuración, no trates de vivir una vida paralela a tu realidad. Porque a veces de estar tan sumergido en la pantallita o en los juegos,
te hace vivir una vida de escapismo. Y estoy convencido que muchos jóvenes de los que deciden quitarse la vida es también por la influencia de las redes, por lo que ven, lo que hacen los demás. Me comentaba Adriana, no sé si en Corea, una chica, ¿era en Corea? No sé si en el norte o del sur, que se suicida. Y eso era algo novedoso allí, pero era una joven de influencia. Y en ese año pues se suicidaron cientos de jóvenes que la seguían como ejemplo. Entonces, vuestro modelo de vida es Jesús y punto. Y nadie más. Él nos ha dejado ejemplo en cómo podemos reaccionar frente a la adversidad, frente a cuando te critican, frente a cuando te abandonan, frente a cuando te traicionan. Él es nuestro mejor ejemplo. Él pasaba un tiempo impresionante con Dios, con el Padre, y recibía la fortaleza necesaria para vivir cada día. Y además, él nunca pensó en él, pensó en los demás. Entonces también eso es importante. Si solo piensas en ti, en ti y en ti, pues son principios de síntomas donde te vas a deprimir. Y por eso Jesús nos dejó esa enseñanza: más vale dar que recibir. Y cuando piensas en los demás y echas un cable a los que te rodean, al mismo tiempo te ayudarás a ti mismo. Irás solucionando cosas de las que te pasan a ti. La vida humana es muy sagrada para Dios. En Hebreos 9:27 nos dice lo siguiente, que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Es decir, que el suicidio no es una solución en absoluto. Todas las personas, absolutamente todas, vamos a comparecer delante de Dios. Y ahí no estará mamá, no estará papá, no estará el hermano, no estará el amigo. No podemos echarle la culpa a nadie de lo que nos haya pasado en la tierra, sino que cada uno será responsable y tendremos cada uno personalmente que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, aunque sea solo por eso, vale la pena quitarse la idea de acabar con tu vida. ¿Cuántos aquí habéis conocido a alguien que se ha quitado la vida? ¿Solo una persona? ¿No habéis conocido a nadie? Vale, mejor, pero seguramente en el recorrido de vuestra vida oiréis de personas que conocíais y vosotros tenéis una respuesta, tenéis una solución que aportar. La salvación no es para uno solo, es un regalo que recibimos de Dios y para compartir, es algo que nos agota. Tenemos los bolsillos llenos de billetes de entrada para el cielo. Y Él es el único que puede aportar esa llenura dentro del hueco y del vacío que hay dentro de cada persona. Así que si te sientes vacío, incomprendido, te aseguro que entonces la relación con Dios no está muy bien. Porque en la medida que hay esa relación íntima con Dios, desaparecen toda idea de suicidio. En el momento que hay esa coinonía, esa intimidad con Dios, no se trata de un devocional. Ya tuve mi devocional. He orado mis 2 minutos y he leído mi versículo y ahora me paso 4 horas en la Play. Eso no es relación con Dios. Eso es religión. Eso es acallar la conciencia. Y eso no te va a ayudar para poder enfrentar tu día a día. Ni te va a aportar nada para tú aportar algo a los que te rodean. Y esto es un acto egoísta, lo podemos decir que es egoísta, porque realmente uno piensa solo en uno. Dice, yo acabo con todo y soluciono mis problemas así. Porque eso es como una onda expansiva, o sea, hay unas repercusiones tremendas en el entorno. Ayer, en el entierro, creo que fue el peor entierro al que asistí en toda mi vida, el peor. No en cuanto a la ceremonia, en cuanto al lugar, sino en cuanto a la razón del por qué estábamos ahí, a la razón o la causa de la muerte de esta joven. No fue un accidente de tráfico, no fue una enfermedad. Ella decidió acabar con sus días. ¿Y qué respuestas puedes aportar?
veía el sufrimiento de los abuelos, veía el sufrimiento de toda una congregación a la que ella asistía. Está rodeado de un mundo cristiano. Conocía la palabra de Dios. Era una chica querida y amada. Pero aún así decidió acabar con sus días. Hay una repercusión porque cuando haces un duelo por alguien que se va, sabéis que hay un tiempo de luto que hay que atravesar. Y cuando atraviesas ese luto, pues es un tiempo de tristeza donde hay que sacar esa tristeza, hay que sacar ese dolor. Y luego hay que seguir. Pero cuando es un duelo así, es un duelo que te queda marcado a vida. Eso no se va tan fácil, porque ya no te olvidarás de esa persona, por causa de las circunstancias por las que se fue. Y quedarán siempre preguntas sin contestar. Siempre habrá el porqués. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Y el sentimiento de culpabilidad que se crea también en todo el entorno. La sensación de no haber estado a la altura de las circunstancias o la sensación de decir, wow, a lo mejor podíamos haber hecho algo más y no hemos sido capaces o no hemos sabido. Son cosas que en la persona que decide quitarse la vida no piensa el dolor que va a dejar detrás, la inmensidad del dolor, la cicatriz, la huella tan enorme que va a dejar. Ayer había, para despedirse de esta joven, una fila de jóvenes, no sé si eran unos 60, 70 jóvenes ahí, haciendo fila cada uno para despedirse, cada uno con una rosa blanca, ¿no? Y todos llorando a moco entendido. Nadie entendía por qué había pasado. La vida es muy sagrada. Y muchas veces son sentimientos de soledad profundo que empujan justamente a este acto. Entonces, si te sientes solo, sola, incomprendido de nadie, hay uno que sí nos entiende, hay uno que sí nos comprende. Y ese es Dios. Y aunque aquí nadie pueda llegar a la profundidad de saber o de entenderte o de comprenderte, porque puede pasar, aquí no somos ni profesionales ni nada, pero podemos orar por ti, podemos caminar juntos y sobre todo podemos pedir la intervención de Dios sobre tu vida, sobre ese sentimiento que tienes en tu corazón o esos pensamientos tan negativos que puede ser también una opresión. O quizás de que tú dejes libre albedrío a la mente y alimentes esos pensamientos. ¿Sabes? Cuando vivía en Suiza, por Navidades, íbamos al puente de los suicidas, porque era en esas fechas, entre Navidad y Nuevo Año, iba mucha juventud a tirarse del puente. Entonces íbamos con los jóvenes allí y enganchábamos a algunos que estaban así, ¿tú qué haces? Ven para acá. Y lo llevaba para casa y desayunábamos y toda la noche hablando, y algunos se pudo evitar, otros no, otros reincidieron en el tiempo y consiguieron su objetivo. Entonces no podemos evitar si uno está decidido, pero en lo que esté en nuestras manos, si vemos algún indicio de algo, reaccionemos, no seamos indiferentes. No sé hasta qué punto somos luz, hasta qué punto somos sal aquí en la tierra, hasta qué punto pasamos de verdad del Evangelio, pasamos de Dios. O sea, estamos aquí centrados en Dios, aquí, en la nave. Pero fuera de esta nave, yo vivo mi vida, me da igual de mis colegas, no evangelizo a nadie, no hablo con nadie. Lo que me preocupa es mi vida, mi proyecto, mi futuro, cómo me siento. Y eso es un error, eso no es una vida cristiana. O sea, si estamos aquí es por un propósito, es por algo. Es rescatar almas. Así que tenemos una historia de aquellas, cuando yo tenía vuestra edad, había visto una peli que se llamaba Johnny, una mujer
una joven promesa en la natación, impresionante, nadaba que no veas. Y un día se tiró había unas rocas ahí que no había visto bien y le dio en la columna. Y quedó paralizada y parapléjica. Y pasó unos 2 años pues, de tratamiento. Y de tratamiento estoy hablando que la tenían acostada y la iban girando en la cama así. Donde estaba boca abajo una temporada y luego boca arriba. Porque el dolor era insoportable. Y las ideas de suicidio o de la eutanasia, que aquí están por aceptar esa ley, y vemos que en España se está aceptando la muerte como algo cotidiano. El espíritu de muerte está entrando en España y tenemos que luchar contra eso. Pues oraron por ella, oraron personas ungidas, misioneros, pastores, para que Dios la sanara. Y no sanó. Y ella, ¿sabes lo que contestó después de años de aceptar su situación? ¿Cuál es el mayor milagro? Que Dios me sane o que yo mantenga mi sonrisa en esta silla de ruedas. Y a pesar de esa situación, Dios la está usando en medio de todo el público paralítico. Está alcanzando a muchas almas, porque a ella sí que la escuchan. Dice, ella no se entiende. Ella también es parapléjica. Y ella tiene esperanza, tiene gozo de haber conocido a Dios. Y está alcanzando a muchas personas. Personas que a lo mejor tú y yo no podemos alcanzar. Porque si te ve un parapléjico y tú le evangelizas, Dios es amor, es guay. Y te mira y dice, claro, para ti es fácil. Pero yo en esta situación, pero en tu situación, en tu estado, Dios te ha dado un círculo de personas que solo tú puedes alcanzar. Yo no puedo ir a la clase de Sarai y hablar a sus compañeros. Bueno, podría hacerlo si nos vieran en una salida evangelística, pero la responsable de su clase es ella. Es ella que tiene que comunicar. La responsable de tu clase eres tú, Juan. Donde ellos tienen que saber del amor de Dios. Y a través de lo que ven en ti, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tenemos cosas importantes que transmitir, valores eternos. David, Luis Santiago también. Cada uno, Dios nos ha puesto en un lugar estratégico, donde somos responsables de las personas que nos rodean, donde tenemos que ser vigilia hacia ellos. Y a veces pasan los años y pasamos de todo. Y esto no es así. De todo esto, Dios nos pedirá cuentas. Y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Cómo resistir a esta tentación? 1 Corintios 10:13 nos dice lo siguiente, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no hay nada, absolutamente nada, que justifique ese gesto tan desesperado. Dios siempre dará las fuerzas necesarias para poder resistir todo tipo de tentación y también la tentación de quitarse la vida. Él dará las fuerzas para salir de ahí. Pero hay que agarrarse a esa promesa, hay que creerlo. Y no dice que con una varita mágica nos saca de ahí, pero nos dará las fuerzas para poder soportar, para poder aguantar, para seguir adelante, hasta que esas ideas nefastas se nos vayan de la cabeza. Hubo una persona en la Biblia que deseó morir, ¿verdad? ¿Os acordáis qué profeta era? Elías. Primera de Reyes 19:4. Había hecho grandes cosas para Dios. Incluso los grandes hombres de Dios, pues le puede pasar esas ideas por la cabeza, ¿verdad? Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Lo bueno de Elías es que él, aunque lo haya pensado,
aunque se haya sentido mal, él no hizo nada por quitarse la vida. No lo hizo. Le dio tiempo a Dios para que venga y lo fortalezca, para que venga y le vuelva a dar visión respecto a su llamado. Lo dejó ahí debajo del árbol, lo dejó descansar, le dio alimento, agua, pan, fue un ángel, lo fortaleció y le dijo, venga, ya he lloriqueado bastante, ahora te levantas, que te queda mucho por hacer. Te queda mucho por hacer. Y entonces cogió, se levantó y pa'lante con todo. Entonces, es normal que en la vida podamos tener altos y bajos. Hace parte de la vida. No todo es alegría y jolgorio. Podemos tener nuestros momentos de bajones. Incluso Dios, pues, te deja, te permite tener esos bajones, pero el agua, el pan, representa ese tiempo con Dios, su palabra. Te va a dar un respiro a tu alma, te va a fortalecer y te va a recordar, venga, ya está bien, levántate, ánimo, hay cosas que hacer, No estés ahí solo pensando y dando libre albedrío a tus pensamientos, a tu mente, porque a través de su palabra dice que se renueva nuestra forma de pensar. La meta de Dios a través de su Espíritu Santo es que lleguemos a pensar la palabra. Que lo que está escrito en la Biblia haga parte de nuestro pensamiento. Y eso va a afectar vuestros sentimientos. Y entonces va a afectar vuestras acciones. Entonces, por eso Pablo decía a los corintios, vosotros sois cartas vivas. ¿Por qué? Porque es que reflejáis lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Y eso que era una iglesia que tenía un montón de defectos. Entonces, no se pide de nosotros perfección, pero sí que reflejemos a Cristo. Muy bien, pues quisiera orar. ¿Vale? Podéis poneros de pie y así me aseguro de... Oramos. Y si alguien necesita oración, podéis venir luego a hablar conmigo, con Benjamín, Mariluz, Loida. Estamos a vuestra disposición. Estamos ahí para escucharos, para orar con vosotros, por vosotros y contar con ello. No estáis solos.